Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre, bienvenidos a Conservando la Fe. Hoy voy a hablar sobre uno de los errores que cometen los padres de familia que causan la pérdida de la fe en sus hijos. Ya tengo un video que subí recientemente sobre por qué algunas veces los padres de familia no logran transmitir la fe católica a sus hijos. Les invito a que vayan a ver ese video, está en el canal y en la descripción de este video les pondré el link para que lo puedan encontrar más fácilmente. En ese video que les comento anterior, estuve hablando sobre carencias que se dan en la vida de la familia que resultan luego en la pérdida de la fe de los hijos. Hoy voy a hablar sobre un elemento que constituye un grave error de parte de los padres respecto de sus hijos y que causa la pérdida de la fe. Voy a explicar por qué. Ese error, lo tienen ahí en la pantalla, es no ejercer la autoridad que Dios les dio sobre sus hijos. De esto vamos a estar hablando, porque es tan importante que los padres de familia sepan ser autoridad de sus hijos y cómo, si no lo son o si no ejercen bien esta autoridad, provocan a la larga que sus hijos pierdan la fe o favorecen al menos el que sus hijos pierdan la fe. Sobre eso vamos a estar hablando. Quiero pedirles de favor que me apoyen dándole unos clics ahí en su dispositivo para que YouTube pueda promover los contenidos de este canal. Les pido de favor, si no se han suscrito al canal, denle clic ahora mismo al botón que dice suscribirte o suscribirme, porque dándole un clic tú a ese botón, que es gratuito para ti, no cuesta la suscripción y yo no gano dinero cuando tú le das un clic a ese botón, tú haces que los algoritmos de YouTube se muevan de manera que se promuevan los contenidos del canal Conservando la Fe. Así es que si estás de acuerdo con lo que yo trato de transmitir aquí en este canal, dale un clic al botón que dice suscribirte. Si ya lo hiciste, asegúrate de que sigas suscrito y si por alguna razón apareces ya como no suscrito, vuelve a suscribirte por favor. También te pido que le des un clic al botoncito que tiene el dedo pulgar hacia arriba, es el like. Cuando tú das clic a ese botón, haces que YouTube promueva el contenido de este video que estás viendo. Así es que si te interesa que el mensaje que comparto aquí llegue a más personas, pues dale un like al video. Y comparte, de manera especial les invito a que compartan este video y el otro en el que he hablado de por qué algunos padres no logran transmitir la fe católica a sus hijos. Compártelos con matrimonios jóvenes, con matrimonios que van empezando a educar sus hijos. También les puede servir a los que ya llevan años educando hijos, pero es mucho mejor que cuando se está empezando se empiece bien. Es mejor hacer las cosas bien desde el principio que luego estar corrigiendo errores. Así es que ayúdame recomendando este video a papás jóvenes que están educando sus hijos. Gracias por esta ayuda. Vamos a basarnos para esta breve reflexión sobre la autoridad de los padres en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y aquí le estoy poniendo en pantalla parte del Catecismo de la Iglesia Católica donde se explica el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento, recuerden que se dice honrarás a tu padre y a tu madre. Honrarás a tu padre y a tu madre. No voy a explicar aquí todas las implicaciones del cuarto mandamiento, sino voy a leer estos párrafos y a comentarlos porque me interesa que se den cuenta ustedes, papás, porque si no ejercen la autoridad que tienen sobre sus hijos, los preparan para que en el futuro pierdan la fe. Fíjense lo que dice aquí, número 2214, el título lo están viendo en la pantalla, deberes de los miembros de la familia, y específicamente está hablando de los deberes de los hijos. Dice, la paternidad divina es la fuente de la paternidad humana.
Es el fundamento del honor debido a los padres. Dios ha decidido darnos la vida, pero no directamente, sino por medio de nuestros padres. Ha querido que nuestros padres participen en ese darnos la vida. Por eso dice aquí que la paternidad divina es la fuente de la paternidad humana. Hombres y mujeres que engendran solo pueden hacerlo porque Dios les concede esa gracia. Los hijos son un don que Dios le da a sus padres, no son un derecho. Nadie tiene derecho a los hijos. Son un don que Dios da a quien quiere. Por eso no se puede exigir, mucho menos la adopción. La adopción no puede ser un derecho de adultos, porque no podemos tener derecho propiamente sobre otras personas. Los hijos son un don que Dios da. Y la paternidad humana refleja la paternidad divina. Es el fundamento, entonces la paternidad divina es el fundamento del honor que le debemos a los padres. Porque Dios decidió darnos la vida por medio de nuestros padres, por eso les debemos a ellos un honor especial. Es parte de aceptar la voluntad de Dios para nosotros, la voluntad de Dios de cómo llegamos a la existencia. Él quiso que llegáramos a la existencia gracias a nuestro Padre y a nuestra Madre. Continúo leyendo. El respeto de los hijos menores o mayores de edad hacia su padre y hacia su madre se nutre del afecto natural nacido del vínculo que los une. Sí, hay un afecto natural tanto de los padres hacia los hijos como de los hijos hacia los padres. Por eso, cuando por maldad humana se renuncia a ese afecto de los padres a los hijos, se les llama padres desnaturalizados, porque van contra la naturaleza, porque rechazan ese afecto natural que Dios pone en su corazón hacia sus hijos. Pero también hay hijos desnaturalizados, los que rechazan ese afecto natural que Dios pone en ellos hacia sus padres. Pero vamos, en una situación normal, no perfecta, porque no hay relación, no hay personas perfectas y por lo tanto no hay relaciones humanas perfectas, no hay ni padres perfectos ni hijos perfectos, pero en una relación normal entre padres e hijos hay este afecto natural que nutre el respeto que los hijos deben de tener por sus padres. No solamente porque ellos reflejan la paternidad divina, no solamente porque ellos han sido el instrumento por el cual Dios les ha dado la vida, sino además porque hay ese afecto natural. Dice más adelante que es exigido por el precepto divino. Este respeto de los hijos hacia los padres está, por decir así, en la ley natural, pero además hay un precepto, un mandamiento de Dios que les dice a los hijos que deben honrar y respetar a sus padres. Continúo leyendo el número 22:15. El respeto a los padres, o sea, la piedad filial, está hecho de gratitud para quienes mediante el don de la vida, su amor y su trabajo, han traído sus hijos al mundo y les han ayudado a crecer en estatura, en sabiduría y en gracia. Y aquí se cita la escritura del libro del Siráside. Con todo tu corazón honra a tu padre y no olvides los dolores de tu madre. Recuerda que por ellos has nacido. ¿Cómo les pagarás lo que contigo han hecho? Esta es la palabra de Dios que se nos da a todos los que somos hijos. Con todo tu corazón honra a tu padre y no olvides los dolores de tu madre. ¿Cómo les podemos pagar lo que han hecho por nosotros? Gracias a ellos estamos aquí en la existencia. Podrán tener muchos errores, papá y mamá, pero gracias a ellos
aquí estamos. Ellos fueron el instrumento que Dios quiso usar para darnos la vida a nosotros. Aún en los casos en los que los padres no deseaban engendrar, Dios sí quería esa vida humana y Dios aún quiso usar de esos padres para dar la vida a nuevos hijos para Él. El siguiente número, 22:16, dice así: el respeto filial se expresa en la docilidad y la obediencia verdaderas. Fíjense bien, atención. Estoy hablando principalmente a los papás. El respeto filial que sus hijos les deben se debe de expresar en la docilidad y la obediencia verdaderas. Y aquí se cita la escritura también, del libro de los Proverbios. Guarda, hijo mío, el mandato de tu padre y no desprecies la lección de tu madre. En tus pasos ellos serán tu guía. Cuando te acuestes velarán por ti, conversarán contigo al despertar. Y del mismo libro de Proverbios, más adelante, dice así: el hijo sabio ama la instrucción, el arrogante no escucha la reprensión. Vean cómo los padres ejercen la autoridad de varias maneras, cuidando por los hijos. Dice, en tus pasos ellos serán tu guía, cuando te acuestes velarán por ti, conversarán contigo al despertar. La autoridad de los padres se ejerce de muchas maneras. Ellos serán tu guía. Y es que miren, la autoridad que Dios les ha dado a los padres de familia está ordenada a que sus hijos alcancen el fin para el cual fueron creados. Para eso Dios da la autoridad a los padres. Porque no basta con engendrar. Dios no solamente nos trae a la existencia. Dios gobierna el mundo con su providencia, pero ese gobernar el mundo por parte de Dios significa que Dios hace que las cosas tiendan a su fin y alcancen el fin para el cual fueron creadas. Los padres de familia participan de la paternidad de Dios, por lo tanto no solamente deben de dar vida, de engendrar, sino que los padres de familia también participan de la paternidad de Dios al hacer con su autoridad que sus hijos vayan orientándose a alcanzar el fin para el cual fueron creados. ¿Y cuál es el fin para el cual Dios nos ha creado? Lo dice el catecismo tradicional cuando se hace la pregunta: ¿para qué nos creó Dios? Y la respuesta es esta: para conocer, amar y servir a Dios en esta vida y verlo y gozarlo en la otra. Fíjense bien, para eso nos creó Dios. Atención, papás, porque para eso es la autoridad que ustedes tienen sobre los hijos. Dios nos ha creado para conocer, amar y servir a Dios en esta vida. Así es que lo más importante que tienes que hacer con tu autoridad es ayudar a que tus hijos, según su edad, según su grado de madurez, vayan conociendo, amando y sirviendo a Dios en esta vida. ¿Para qué? Para que puedan verlo y gozarlo en la otra. Para eso es la autoridad de los padres sobre los hijos. Claro, implica muchas cosas, implica muchas otras cosas. Para poder cuidar de tus hijos es necesario que tengas autoridad sobre ellos y Dios te ha dado autoridad. No podrías cuidar de tus hijos si no tuvieras autoridad sobre ellos, si ellos pudieran hacer lo que quisieran en la casa o fuera de la casa, o estar cuando quisieran dentro y cuando quisieran estar fuera. No podrías cuidar de ellos. Para poder cuidarlos necesitas que te obedezcan. Pero es muy importante que vean ustedes, papás, cómo su autoridad representa ante sus hijos la autoridad de Dios.
ustedes participan de la paternidad divina. La paternidad le toca a Dios. Pero papá y mamá, cuando digo paternidad, estoy incluyendo también la maternidad. Papá y mamá son para los hijos un reflejo de la paternidad de Dios. Por lo tanto, tú eres, papá, mamá, imagen de Dios Padre ante tus hijos. Por eso es tan importante que aprendan a respetarte a ti, porque si no te respetan a ti, no van a respetar a Dios. Si a ti que te ven no te respetan, a Dios que no lo ven, menos lo van a respetar. Si a ti que te pueden escuchar, que te pueden palpar con sus sentidos, no te hacen caso, no le harán caso a Dios tampoco. Tú los tienes que formar en la obediencia y en la docilidad a ti, no en el sentido de decirles a tus hijos, aquí mis chicharrones truenan. No, no es por eso que debes pedir en tus hijos docilidad y obediencia, no. Lo que pasa es que ellos tienen que aprender a ser dóciles contigo y a obedecerte para que puedan aprender a ser dóciles con Dios y obedecer a Dios. Por eso estás obligado a desempeñar con máxima responsabilidad esta tarea de educar tus hijos. Tienes que pensar muy bien que tú eres la imagen de Dios Padre para ellos. Con todo lo que esto implica, no solamente se trata de proveer, de darles cosas, de llevarles el pan de cada día, de ofrecerles un techo seguro, de darles, como decimos, casa, vestido y sustento. No solamente se trata de pagarles la escuela, la educación que se da fuera de casa para que lleguen a tener un título y puedan ejercer una profesión. Hay mucho más. Acuérdate, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Acuérdate lo que acabo de mencionar. ¿Para qué nos ha creado Dios? Para conocer, amar y servir a Dios en esta vida. Tú tienes que aprender a usar tu autoridad de papá y mamá para ayudar a tus hijos, para enseñar a tus hijos a conocer, amar y servir a Dios en esta vida. Y por eso tienes que empezar desde pequeñitos. Si te tardas en empezar, corres el riesgo de perder la batalla. Ahora, otra razón por la cual es importante que tus hijos aprendan a obedecerte a ti, a ser dóciles a ti, es porque, como dice la Escritura, el hijo sabio ama la instrucción, el arrogante no escucha la reprensión. Si tus hijos no escuchan tu instrucción, no se dejarán instruir por Dios tampoco. Y si no escuchan tu reprensión, que también es importante, atención, esto es parte de la autoridad. Si no escuchan tu reprensión, tampoco aprenderán a escuchar la reprensión de Dios, porque Dios sí que reprende también. Si los hijos no respetan la autoridad de sus padres, corren el riesgo de no alcanzar su fin último, el fin para el cual fueron creados. Por eso tú, papá, tu mamá, tienes que estar muy consciente de que eres autoridad y de para qué es tu autoridad. Voy a pasar a leer el siguiente número. Dice, mientras vive en el domicilio de sus padres, el hijo debe obedecer a todo lo que estos dispongan para su bien o el de la familia. Y cuando hablamos de bien, ya escuchamos que no se trata nada más del bien físico, el bien material, el bien temporal. Estamos hablando también del bien espiritual y el bien eterno. Ustedes, papás, tienen que tomar decisiones
por el bien no solamente material, sino también por el bien espiritual de sus hijos. Por el bien material toman muchas decisiones. Ustedes deciden en qué casa van a vivir. Ustedes deciden qué es lo que les van a dar de comer y qué cosas no se llevan a la mesa en la casa. Ustedes deciden muchas otras cosas por el bien físico, material de sus hijos, pero también así deben de tomar decisiones por el bien espiritual de sus hijos, y eso desde que están pequeños. No me voy a cansar de insistir. Hay que empezar a educar los hijos desde que están pequeños, y desde que están pequeños hay que enseñarlos a obedecer y a ser dóciles a ustedes, padres de familia, pero ustedes deben de actuar con autoridad, no buscando sus intereses personales, papás, sino buscando el bien de sus hijos, el bien integral, no solamente material, sino sobre todo también el bien espiritual. Estás tomando decisiones para ayudar a tus hijos a ir por el camino de la vida eterna. Cuidado, porque es una grave responsabilidad equivocarte en unas decisiones y que por consecuencia de tus decisiones tu hijo se vaya por un camino que no es el de la vida eterna, sino el de la condenación eterna. Imagínate qué terrible. De eso le vas a dar cuentas a Dios. Por eso, cuando hablamos de autoridad de los padres, de ninguna manera estamos hablando de un autoritarismo. La autoridad se ejerce según la razón, según la recta razón, según los mandamientos de Dios. El autoritarismo no busca el bien, busca la satisfacción de caprichos personales de quien tiene la autoridad. El que es autoridad tiene que mandar, tiene que dar instrucciones, tiene que corregir si no se cumplen las instrucciones, pero no lo hace por satisfacer sus caprichos personales o sus deseos personales. No lo hace porque está haciendo de los súbditos instrumentos para alcanzar su beneficio personal. Ese es autoritarismo. Pero el que es autoridad tiene que mandar, tiene que corregir, tiene que reprender, tiene que exhortar, tiene que poner disciplina, tiene que guiar, tiene que dar ejemplo, pero está pensando no en su beneficio personal, sino en el bien objetivo de sus súbditos, en lo que les va a hacer mayor bien. Por eso, ustedes, padres, sí tienen que aprender a pedirles a los hijos que los obedezcan en todo lo que ustedes dispongan para el bien y el bien de la familia. Aquí se cita la escritura, Colosenses 3:20, hijos, obedezcan en todo a sus padres porque esto es grato a Dios en el Señor. Obedezcan en todo a sus padres. Continúo leyendo, los niños deben obedecer también las prescripciones razonables de sus educadores y de todos aquellos a quienes sus padres los han confiado. Pero si el niño está persuadido en conciencia de que es moralmente mal obedecer esa orden, no debe seguirla. Bueno, este es un principio básico también de la obediencia cristiana. Ya lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este principio lo aplicaron los apóstoles. Primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. Por eso ustedes, papás, al ejercer su autoridad, tienen que asegurarse de no contradecir los mandamientos de Dios. Porque entonces sus hijos no deberían de obedecerlos. Si les mandan a hacer lo contrario a lo que Dios pide, si les mandan a hacer lo que Dios prohíbe o les prohíben hacer lo que Dios manda hacer, entonces en ese caso sus hijos no deberían de obedecerlos. Pero solo en ese caso. En todo lo demás, ellos deben de sujetarse a su autoridad y ustedes han de enseñarles a sus hijos para que vean que aquí no hay autoritarismo. No es vas a hacer las cosas porque a mí me da mi gana, porque yo lo digo, porque yo mando. No. Aquí habla el catecismo de que el niño puede estar persuadido en conciencia de que es moralmente mal obedecer una orden. ¿Cómo lo va a aprender el niño? Pues porque sus papás lo van a formar. No lo van a tratar como animal.
lo van a formar. Ustedes tienen que ayudar a sus hijos a comprender por qué deben obedecer y cuándo no deben obedecer. No solo a ustedes, sino a otras personas. Hay gente a la que no tienen que obedecer y hay otros a los que sí deben obedecer, además de ustedes que son sus padres. Voy a continuar. Cuando se hacen mayores, los hijos deben seguir respetando a sus padres, deben prevenir sus deseos, solicitar dócilmente sus consejos y aceptar sus amonestaciones justificadas. La obediencia a los padres cesa con la emancipación de los hijos, pero no el respeto que les es debido, el cual permanece para siempre. Este, en efecto, tiene su raíz en el temor de Dios, uno de los dones del Espíritu Santo. Bien, ustedes, padres, son autoridad sobre sus hijos. Ya expliqué por qué y para qué, con qué fin. Y vamos a sacar ahora algunas consecuencias prácticas de esta doctrina que hemos escuchado. Pero antes, ahora les pongo en pantalla las aplicaciones o las plataformas en las que pueden encontrar ustedes los contenidos de Conservando la Fe, los audios de todos nuestros programas. Hay quien se le facilita más seguirnos en formato de audio. Ahí en pantalla están las plataformas y en todas ellas pueden buscar ustedes Conservando la Fe y van a encontrar los audios de todos nuestros programas. Así es que ténganlo en cuenta, por favor. Bien. El punto que quiero presentarles en este programa es por qué el hecho de que los padres no ejerzan la autoridad que Dios les dio sobre sus hijos contribuye a que pierdan la fe. Y ya algo mencioné. Ustedes son la imagen de Dios Padre ante sus hijos. Si no ejercen bien la autoridad, si dan mal ejemplo, si maltratan. Atención, corregir no es maltratar necesariamente. Reprender no es maltratar, que quede claro. Castigar incluso no es maltratar necesariamente. Pero hay quienes maltratan porque dan un trato malo cuando no hay ninguna razón para hacerlo. O lo dan solo por satisfacer sus emociones, solo porque están muy enojados, muy fastidiados. Rematan con sus hijos. Entonces, si hacen eso, ¿cómo pueden ser reflejo de la paternidad de Dios ante sus hijos? Los van a traumar. Si les dan mal ejemplo, si los maltratan, si los abandonan también, si no pasan tiempo con ellos y los abandonan por horas y horas, por muchos días, con el pretexto de que están proveyendo los bienes materiales, están trabajando muy duro para que tengan que comer, pues recuerden, papás, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿A qué hora los alimentas de palabra de Dios si no estás con ellos? ¿A qué hora los formas? ¿A qué hora les enseñas valores, virtudes? ¿A qué hora los entrenas en la virtud si no estás con ellos? Hay que balancear todo. Porque hay papás que no fallan en lo del pan. A sus hijos nunca les falta algo que llevarse a la boca para comer. Nunca les falta casa, vestido, sustento. Pero les falta muchísimo la presencia de sus padres. ¿Y de qué sirve el pan, la ropa, la casa? No garantiza que tu hijo se vaya por el camino de la vida eterna. Entonces, qué bueno que estés cumpliendo con esas obligaciones, porque sí son obligaciones, pero no es todo, papá, no es todo, mamá. También entre ustedes tienen que acordar, tienen que ponerse de acuerdo. ¿Quién está pasando tiempo con los hijos?
¿Por qué? Porque hay muchas familias donde papá dice, pues qué pena, yo no puedo estar con ustedes porque tengo que trabajar. La mamá también dice lo mismo, dice, pues qué pena, yo tampoco puedo porque tengo que trabajar. ¿Y entonces quién? Es muy importante que se tome en cuenta esto, porque si no es una solución desbalanceada. Por más necesario que sea llevar el pan a la mesa para la familia, eso no quita que sea necesario educar y ejercer la autoridad, guiar. La autoridad se ejerce solamente si estás pasando tiempo con tus hijos, si no, ¿cómo ejerces la autoridad? ¿Cómo mandas? ¿Cómo diriges? ¿Cómo gobiernas? ¿Cómo reprendes? ¿Cómo aconsejas si no estás? Pero te decía, si no ejerces la autoridad o la ejerces mal, si eres ausente, no tienes iniciativa, no eres, como dicen ahora, proactivo, no tienes un plan para educar tus hijos, no estás tratando de lograr nada, no estás trabajando en ninguna virtud, no estás poniendo atención en cada hijo, qué es lo que necesita, para guiarlo, para aconsejarlo, para señalarle cuál es el camino, para responder sus dudas, para corregirlo si se va desviando. Si no estás ejerciendo la autoridad que Dios te dio, tarde o temprano vas a perder esa autoridad moral. Miren, hay una autoridad natural que tienen ustedes papás sobre sus hijos, porque les han dado la vida. Ese es de derecho natural. Pero también esa autoridad Dios mismo se las concede por el cuarto mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre. O sea, Dios mismo te respalda ante tus hijos como autoridad. Pero ya te dije que la autoridad tiene un fin. No es nada más por tener autoridad. Es para que logres algo con tu autoridad. Tienes que lograr que tus hijos conozcan, amen, sirvan a Dios en esta vida para que luego puedan verlo y gozarlo en la otra. Para eso es tu autoridad. Porque para eso nos ha creado Dios. Si no usas tu autoridad para alcanzar ese fin, entonces, ¿qué va a pasar? Tus hijos o van a crecer sin fe, porque tú no estás usando la autoridad que tienes para lograr ese propósito, el fin último, para ponerlos en el camino de la vida eterna. Y recuerden, cuando los hijos están pequeños, son menores, los padres pueden y muchas veces tienen que imponer su autoridad. Hay muchas cosas que no haríamos si quien es autoridad no se nos impone de algún modo. Y esto no necesariamente es maltratar, esto no significa necesariamente faltar, agredir o faltar a nuestros derechos o no respetar nuestros derechos. No, recuerden que tenemos pecado original y por el pecado original tenemos la concupiscencia. Recuerden que hay tentaciones del demonio, hay tentaciones del mundo y de la carne. Y esas tentaciones a veces nos ganan y cuando no tenemos la madurez necesaria, esas tentaciones vencen nuestra voluntad. Por eso papá y mamá tienen que estar atentos para que si eso está sucediendo con sus hijos, ustedes impongan su autoridad. Siempre es bueno decir, te pido que hagas esto por esta razón. Es para tu bien. O te prohíbo que hagas esto por estas razones, porque esto es para tu bien. Pero hay veces en que los hijos se van a resistir. Todos tenemos la experiencia de habernos resistido a la verdad, de no querer ver la verdad. Así pasa con los hijos. Entonces, el solo hecho de que el hijo no quiera ver la bondad de la orden no significa que no la debe de cumplir. Imagínense, si así actuáramos, sería un caos la sociedad. Si solo voy a obedecer, a respetar las reglas con las que estoy de acuerdo,
pero no respeto las reglas con las que no estoy de acuerdo, imagínense qué caos podría haber en la sociedad. No podríamos funcionar como sociedad. Es muy importante, entonces, que ustedes papás, ante sus hijos se presenten como imagen de la paternidad de Dios. Ahora, ¿Dios es autoridad? Claro que lo es. Dios es autoridad. Sí, Dios es un Dios cercano a nosotros. Un Dios que vive, que quiso bajar del cielo a la tierra para vivir con nosotros, sí, pero no perdió su autoridad. Miren lo que les dice Jesús a sus discípulos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Quiere decir, si no hacen lo que yo les mando, no somos amigos. Hoy se habla mucho de que los padres tienen que ser amigos de sus hijos, pero ¿qué tipo de amistad? Tú no te debes de bajar al nivel de tus hijos. Se supone que tienes más experiencia de vida, más conocimiento, debes de tener más virtud también para poder guiarlos. Así es que no puedes actuar como alguien que tiene el nivel de conocimiento de tus hijos, como alguien que tiene su nivel de virtud, porque eso es rebajarte y entonces no puedes ser guía. Puedes ser cercano sin eliminar esa diferencia buena, no mala, esa diferencia buena de la función que tú tienes. Tú eres autoridad, el hijo te tiene que obedecer, te tiene que respetar. Y ya expliqué por qué esto no es autoritarismo, ya expliqué en qué sentido entendemos la autoridad. Hay papás que pierden la autoridad moral. Autoridad moral es la que se gana uno ante los demás por su recto comportamiento. O sea, ya dije que los papás tienen autoridad natural sobre los hijos y tienen también una autoridad que les garantiza el cuarto mandamiento. Es un precepto divino. Dios quiere que tú tengas autoridad sobre tus hijos. Esa autoridad está ahí siempre. Pero cuando hablamos de autoridad moral, significa el respeto, la obediencia que tú te ganas por ejercer bien tu autoridad natural. Cuando no ejerces bien tu autoridad, cuando abandonas, cuando das mal ejemplo, cuando maltratas, vas perdiendo la autoridad moral. Sigues teniendo la autoridad natural, pero pierdes la autoridad moral. Es decir, la manera como tus hijos te ven ya es diferente y ya no les brota a ellos querer ser dóciles a lo que tú les digas o respetarte. El problema es que si pierdes la autoridad moral ante tus hijos, va a llegar el momento en que ya no te respeten. Y la puedes perder esta autoridad o porque tú mismo no la cuidas, o porque no la proteges, o porque no le impones cuando la tienes que imponer. A veces la autoridad se tiene que imponer y eso no está mal. Imaginen ustedes, si un ciudadano sale a la calle a agredir a todo mundo, a querer golpear a todo mundo que se encuentra allí, la policía debe de usar la fuerza física para detener a esa persona. En situación normal, no es necesario que un policía use la fuerza física para conservar el orden. A veces basta una llamada de atención de palabra y es suficiente. Pero si una persona está agrediendo en la calle, golpeando a cuanta gente se encuentra por ahí, y no solamente la policía, el resto de los ciudadanos deben de usar la fuerza, de imponerse por la fuerza sobre esa persona que está alterando el orden. Así también, en la familia, papá y mamá a veces tienen que imponerse sobre los hijos.
Y no estoy hablando de necesariamente ese imponerse en el sentido de usar violencia física, no estoy hablando de eso. Pero tienen que imponer su autoridad. Tienen que decir, esto vamos a hacer. O esto no vamos a hacer. Pero si se renuncia a ejercer la autoridad porque yo tengo que ser amigo de mis hijos, o cómo lo voy a corregir, o bueno, pues es que él no está de acuerdo. ¿Qué hago si no está de acuerdo? Entonces dejas que se pierda, que se vaya por el camino de la perdición. Después, si pierdes terreno allí, como muchos padres lo han hecho y los que me están escuchando, si han cometido este error, podrán decirlo a otros. Si pierdes terreno aquí, en el ejercicio de la autoridad, después es muy difícil recuperarlo. Por eso yo les doy algunos consejos a los padres de familia. Una agresión directa a papá o a mamá se debe corregir inmediatamente, no se debe permitir. Aunque estén chiquitos, no dejes que te peguen. No dejes que te tiren golpes, aunque estén chiquitos. Porque si tira golpes, ya algo entiende. Algo entiende. Y por algo quiere lograr. Si no, los niños no son perritos, no son gatitos. Son seres humanos con inteligencia y voluntad. Claro, son inmaduros. Los chiquitos son inmaduros. Pero no tienes que dejarte pegar, papá o mamá. No estoy diciendo, si te pega, respóndele con un golpe. No, pero no dejes que te pegue. No dejes que te hable mal. No dejes que te falte al respeto. No dejes que te desobedezca, pero una falta de respeto directa a papá o a mamá nunca se debe de tolerar. Es importante la corrección inmediata a una falta de respeto así. ¿Por qué? Porque tú representas la autoridad de Dios para tus hijos. Si no te respeta a ti, no va a respetar a Dios. Ahora ya puse el preámbulo para que te respete. Ya dije, tienes que ser bueno, tienes que dar buen ejemplo. Estoy hablando de la normalidad. No estoy hablando de un padre que agrede a sus hijos porque se pone borracho y quiere golpearlos. No me refiero a esos casos. Estoy hablando de una situación normal. Una desobediencia directa a una orden dada por papá o mamá tiene que corregirse. Si dejas pasar, vas perdiendo autoridad moral, hasta el punto que casi la pierdes toda. Hay que enseñar a los hijos a que obedezcan y a que obedezcan a la primera. También es muy importante. Porque cuando está débil el padre o la madre, les dice 10 veces, hay que hacer esto y no le hacen caso. Hay que hacerlo, no hacen caso. ¿Por qué? Porque decimos, el niño le toma la medida al papá, le toma la medida a la mamá. Mientras no haya ninguna consecuencia, sabe que puede desobedecer. Y tú fortaleces esa conducta cada vez que das una orden y permites que no se obedezca la orden. O lanzas una prohibición, pero no hay consecuencias si hacen lo que prohibiste. Lo que estás haciendo es perder autoridad moral cada vez. O si pones una advertencia, si llegas tarde, esta va a ser la consecuencia. Lo adviertes, pero luego no lo cumples, pierdes autoridad moral. ¿Cuál es el problema? Tus hijos van a tener una idea de la autoridad de Dios semejante a la idea que tengan de tu autoridad. Si tus hijos no te respetan a ti, no van a respetar a Dios. Y entonces van a perder la fe. Se van a alejar de Dios. Y de hecho, tu autoridad es para que los lleves a Dios. Si no te siguen, porque ya perdiste tu autoridad moral o porque no la usas, ya no eres pastor de tus hijos, eres como un pastor al que las ovejas no siguen.
¿cómo los vas a guiar hacia Dios? Que ese es tu trabajo. Si pierdes la autoridad sobre tus hijos, ya no puedes ser un guía que los lleve a Cristo. No te van a hacer caso y van a perder la fe. Por eso no pierdas tu autoridad. Y usa tu autoridad para llevar tus hijos a Dios. Esto es muy importante. Y en nuestro tiempo, de manera especial, hay una ideología que está tratando de destruir toda relación de autoridad, aún la autoridad que se ejerce sanamente, porque hay una ideología que ve toda relación de autoridad, la ve como explotación de los derechos de otro, la ve como una relación entre opresor y oprimido. Es una especie de marxismo cultural o una expresión del marxismo cultural. Entonces ya nadie se quiere presentar como autoridad. Los padres ya no quieren ser padres, ahora quieren ser amigos de los hijos. Los maestros ya no quieren decir soy el maestro y tengo autoridad. Bueno, ya no se los permite ni siquiera a los papás, ese es el problema. Y entonces ahora el maestro tiene que ser nada más un facilitador. Ya no es autoridad. Y así, somos acompañantes, somos facilitadores, etcétera. Ya no se quiere mencionar que alguien gobierna, que alguien es cabeza, que alguien dirige, que alguien es autoridad. ¿Saben dónde nada más sí? En las empresas, porque ahí está de por medio el dinero. Todos sabemos que si no hay una autoridad que dirige y no se asegura la autoridad que se haga lo que tiene que hacer, el problema es que la empresa va a quebrar. Por eso en las empresas sí que se ejerce la autoridad. A veces hasta en modo despótico, porque lo que importa nada más es que haya ganancias. Pero por lo menos, en medio del mal que hay, allí queda claro que alguien tiene que mandar y que el que recibe órdenes las tiene que cumplir, porque la empresa no va a perder dinero por un flojo, por un irresponsable. Pero en las escuelas ya no se insiste en la autoridad, porque eso se ve como opresión. Acuérdense, toda autoridad humana es reflejo de la autoridad de Dios. Por eso el ateísmo, el marxismo cultural busca destruir nuestras relaciones de autoridad, porque en el fondo es una rebeldía también contra Dios, al punto de llegar a negar su existencia. Ya no solamente su autoridad, sino su existencia. Si quieres que tus hijos tengan la fe, ejerce tu autoridad sobre ellos, ejércela correctamente. Estoy poniendo ahora en pantalla las redes sociales a través de las cuales pueden seguirme. Ahí está el canal de Telegram al que les invito a unirse, la red que estamos haciendo en WhatsApp y las redes sociales de Facebook y Twitter en las que pueden también seguirme si gustan. Les recuerdo de darle un like al video si les ha gustado lo que estoy diciendo. Si creen que esto puede ayudar a otros, denle un like. Así YouTube va a promocionar el contenido de este video. Suscríbanse al canal si no lo han hecho y así ayudan a que YouTube promueva el canal y les llegue de pronto el aviso de mi canal a otros que andan por allí buscando en YouTube los temas que yo presento aquí en el canal. Pues muchas gracias a todos por su atención. Papás, recuerden, ustedes son el reflejo de la paternidad de Dios ante sus hijos. Es una gran responsabilidad. Háganlo bien para que ustedes puedan ser felices cuando pasen los años. Ustedes puedan tener la felicidad que da el saber que educaron bien sus hijos. Pero sobre todo, para que le den gloria a Dios, para que sean felices eternamente y sus hijos también puedan llegar a la vida eterna. Soy el padre Juan Razo García. Les doy gracias por su atención. Pido a Dios que los bendiga. Les recuerdo, conserven su fe y que viva Cristo Rey. Hasta la próxima.